Si yo te dijera que los azúcares no nada más sirven para endulzar tus postres, sino que también ayudan a diagnosticar diferentes tipos de cáncer, ¿me lo creerías? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conciencia 6DC. Este es el primer episodio de su podcast donde llevaremos la ciencia del laboratorio hasta sus hogares. Aquí estaremos platicando con diferentes investigadores, estudiantes y egresados del Centro de Investigación en Dinámica Celular de la Universidad del Estado de Morelos en Cuernavaca, Campus Chamilpa. Y no te preocupes si no eres un experto. Nosotros estaremos aprendiendo junto con ustedes y te ayudaremos a motivarte a adentrarte en el mundo de la ciencia. Nosotros somos Daniel y Daniela. Y somos estudiantes del Centro de Investigación en Dinámica Celular. Acompáñanos. El día de hoy nos acompaña la doctora Roberta Salinas Marín, profesora investigadora del Centro de Investigación en Dinámica Celular. Doctora, cuéntenos, ¿a qué se dedica usted? ¿De qué es su laboratorio? ¿Cuál es su línea de investigación? Hola, ¿qué tal, Daniel? Gracias por invitarme. Bueno, nosotros nos encontramos en el Laboratorio de Glicobiología Humana y Diagnóstico Molecular en el Centro de Investigación en Dinámica Celular aquí en la UAM. Ok, doctora, ¿cómo, cómo fue que llegó al CIDC? Bueno, al CIDC llegué a estudiar un doctorado en ciencias y fue hace más de 15 años y llegué porque me gustó el mundo de los carbohidratos y bueno, decidí estudiar un doctorado en biología celular y molecular y con énfasis en glicobiología, que es el estudio de los carbohidratos. ¿Qué? ¿Y qué es lo que le atrajo de esta línea de investigación? Que hay muchas preguntas por responder. La glicobiología es una ciencia muy nueva, de los años 80 para acá. Yo creo que la mayoría de nuestros oyentes no había nacido y bueno, hay muchas preguntas por conocer que la bioquímica, esta ciencia había abarcado, pero aún quedan muchos por responder y es un área muy complicada donde somos muy pocos científicos en el mundo que estamos explorando. Ok, si tuviera que explicárselo a un joven de aproximadamente 15 años, ¿cómo le explicaría exactamente qué es lo que estudia y cuál es su importancia? Bueno, los carbohidratos o azúcares que comúnmente conocemos pueden ser similares o hay algunos diferentes en las células que tienen funciones específicas, es decir, que nos dan señales, así como antes se comunicaban por señales de humo, ¿no? A los seres humanos, las células se comunican y presentan estos carbohidratos en su superficie para transmitir algún mensaje a otra célula. Nosotros tratamos de descifrar ese código de carbohidratos o azúcares para poder utilizar este mensaje o conocer este mensaje y poder interrumpirlo o incrementarlo para lograr generar fármacos en un futuro cercano que ayuden en padecimientos como cáncer, enfermedades autoinmunes, ¿no? Enfermedades cardiovasculares y diabetes, por ejemplo. Suena súper complicado, doctora, pero en su experiencia personal, ¿qué diría que es el mayor reto que ha enfrentado durante sus años de investigación? Creo que el mayor reto, pues, obviamente es, colaborar. La glicobiología o el estudio de los carbohidratos involucra muchísimas técnicas, es un área multidisciplinaria, eso significa que necesitamos abarcar varios campos, saber un poco de química, saber un poco de biología celular, molecular y de técnicas de análisis. Y obviamente este es un gran reto porque una sola persona no puede a veces conocer todas las áreas y es necesario colaborar y obviamente tener equipos o infraestructura de elevada tecnología para poder ir descifrando este código del que les hablaba. Suena demasiado interesante. Ahorita nos estuvo mencionando algunas de las aplicaciones reales. No sé si pueda como explicarme un poco más al respecto y cómo estas podrían beneficiar a la sociedad. De hecho, lo benefician. Por ejemplo, como sabemos el contenido de estos carbohidratos, muchas de las biomoléculas que son utilizadas como biofármacos en los seres humanos, como terapias biológicas, son proteínas que están glicosiladas, es decir, que están adornadas con carbohidratos. Y obviamente hay que cuidar la calidad de ese contenido de carbohidratos para que no tengamos efectos adversos. Los anticuerpos monoclonales que están glicosilados o que están adornados con estos carbohidratos,
que utilizan personas, por ejemplo, en una terapia biológica en cáncer, necesitamos saber exactamente el contenido de estos carbohidratos o azúcares para que el biofármaco tenga un efecto terapéutico adecuado y que no tengamos efectos adversos. Qué interesante, muchas gracias. No, doctora, a ver, para mí sí estuvo denso lo que acaba de explicar. Eh, ¿Me lo podría poner en palabras más sencillas? Sí, que de hecho necesitamos a los carbohidratos para que nuestras células funcionen, necesitamos a los carbohidratos para que nuestras células se comuniquen y sobre todo para que algunos de los biofármacos que se utilizan, ¿no? O de uso humano para diferentes padecimientos, sobre todo en cáncer, pues tengan este correcto contenido. No sé si con esto queda claro Sí. o igual sigue siendo complicado. Me surge esta duda que es ¿qué tipo de ensayos y experimentos hacen en el laboratorio de glicobiología para entenderlo más fácil? Bueno, en glicobiología hacemos, como mencioné, que es un área multidisciplinaria. Utilizamos técnicas de biología molecular, clonamos genes, ¿no? Es Okey, decir, hacemos copias de genes, amplificamos genes, hacemos copias de un fragmento, de un segmento de un gen, analizamos proteínas, ¿no? Por técnicas de separación de proteínas, analizamos por microscopía, como normalmente se hacía para el análisis de proteínas, pero analizamos por microscopía carbohidratos, utilizando proteínas que reconocen estos carbohidratos y utilizamos también eh, cromatografía, ¿no? Para separar estos carbohidratos o estos complejos adornados con carbohidratos. y estas técnicas y tecnología que usan para todos estos tipos de estudios, ¿son caros? ¿Es caro de hacer ciencia? Sí, yo creo que hacer ciencia en cualquier área no es barato. Sin embargo, cuando uno ve el entusiasmo de los estudiantes por unirse a esta área, creo que hace que sea barato, ¿no? Porque la pasión por la ciencia y por descubrir y contestar preguntas es lo más importante, ¿no? Al menos para nosotros los científicos. Es decir, entonces que, no sé, mi sobrino que está interesado ligeramente en la ciencia, podría acercarse con algún investigador y sí tendría esta interés del investigador por enseñarle y aportarle en esa parte. Sí, claro. Nosotros somos un centro de investigación que está abierto a recibir estudiantes de preparatoria y de nivel licenciatura. Los investigadores que trabajamos y también los del Laboratorio de Glicobiología Humana y Diagnóstico Molecular estamos muy interesados en recibir estudiantes y pueden acercarse a nosotros. Obviamente podemos compartir los correos electrónicos y bueno, los esperamos. Ojalá puedan unirse a esta comunidad. Ahora vamos a continuar con una dinámica rápida en donde yo le voy a decir unas palabras y usted me va a decir lo primero que se le venga a la cabeza. De acuerdo. Glicosilación, Proceso, ruta metabólica, una vía, tesis, un escrito, estudiantes, lo mejor, cumbia, para bailar, sueños. siempre. Muchas gracias. Ahora me toca a mí, doctora. Mi dinámica es sobre mito o realidad. Haremos algo más o menos parecido. Yo le diré una oración y usted tiene que decirme si cree que es un mito o es una realidad y nos explica brevemente por qué quiere de cada una. Ok. Va. La primera es, ¿todos los científicos usan bata? Mito. ¿Por qué? Algunos no lo necesitan, son teóricos, no tienen que entrar al laboratorio. ¿Qué? Siguiente. ¿Los científicos ya sabemos todo acerca del cuerpo humano? Mito. Existen todavía preguntas por responder. Sí. Ok. ¿Publicar un artículo de ciencias es tan fácil como postear una foto en Instagram? Depende, ¿no? Puede ser mito, pero algunas personas tienen muchas habilidades, pero sí es muy complicado, sobre todo por los lineamientos de las revistas. Ok. ¿Los estudiantes de ciencias tienen vida social? Claro, realidad, todos tenemos vida social. Ok, ok. Espero.
Sí, hay uno que otro que no puede, ¿verdad? Este, bueno, una para usted. Este, ¿La glicobiología solamente se puede aplicar para la medicina? No, no, la glicobiología está en todo, en los alimentos, en la agricultura, también está en la biotecnología, no solo en la medicina. Ahora, finalmente, ¿usted cuál cree que sea el mayor prejuicio que hay en la ciencia y en su rama de la glicobiología? Eh, Tal como prejuicio, no lo sé. Básicamente hay un problema, ¿no?, que tenemos, es que no contamos con métodos tan estandarizados. La glicobiología es muy variable. Entonces, no es muy reproducible, se está luchando por tener métodos. Ok, doctora, nos noto un poquito tensos a todos, ¿verdad? Este primer episodio no ha sido lo más fácil del mundo para los primerizos hablando al micrófono, pero a ver, vámonos un poquito más personal, profesional. Eh, para usted, ¿tiene algún lema de vida o frase que le represente, que día con día se diga? No claudicar. Bueno, yo creo que todos hemos tenido ese profesor, ese amigo que nos ha ayudado mucho a motivarnos a continuar en los estudios, en la ciencia, y que fue como, sí, nuestro parteaguas en nuestra vida académica para estar en donde estamos. ¿Usted tuvo el suyo? Tuve varios en diferentes etapas. Probablemente en la etapa de primaria tuve a alguien, en la secundaria también, y después en la preparatoria y tal vez en la universidad sí tuve un amigo. Los demás yo creo que fueron profesores. En primaria, secundaria, eh, o sea, como mentores, creo que tuve personas muy importantes que dijeron las palabras correctas y evitaron decir las no correctas. O que tal vez eran correctas en su momento, pero al menos no me las dijeron, dejaron que tomara decisiones, porque a veces dar un consejo es equivocar el mensaje que tiene la persona que pueda elegir una cosa u otra. Entonces no lo hicieron, agradezco mucho eso. O sea, dejaron que yo eligiera. Pero sí, sí tuve. Sobre todo en la universidad tuve una amiga muy importante, ella es ingeniero bioquímico y obviamente sabía muchísimas matemáticas. Algo de lo que tenemos problemas todos cuando salimos de la preparatoria, pues son las matemáticas. Sí. Entonces tenía muchos problemas con cálculo integral en la materia de física. Imagínense, cálculo integral en la materia de física, ¿no? Ya de por sí el álgebra nos cuesta, entonces fue muy importante y decisiva para que obviamente no reprobara en el primer semestre ninguna asignatura. Qué lindo. Doctora, y siguiendo su camino por la ciencia y este mundito, este, supongo que ha tenido que renunciar a algo, ¿no? ¿O todo ha sido ganancias? Yo creo que han sido muchas ganancias, pero sí, sí, siempre tienes que renunciar a algo. La primera etapa, la que tuve que renunciar fue a mi familia, porque tuve que salir de casa para irme a estudiar. Soy de Veracruz, entonces tuve que viajar del sur de Veracruz al centro, son 6 horas a la ciudad de Jalapa, y después tuve que venirme más lejos a la ciudad de Cuernavaca para estudiar, terminar mis estudios de posgrado. Entonces, mi familia, sí. Pesado. Ah, bueno, te adaptas. Sí, me imagino. Em, Como investigadora, ¿cuál es el hábito que usted determina que es el que la ha llevado a donde está? Yo creo que la disciplina, pero también la curiosidad, el siempre estar buscando algo o preguntándote algo y tratar de responderlo. Pero sí, la disciplina es muy importante, tiene que ser uno muy constante, ¿no? Es como un deportista, no puedes dejar de entrenar. Tienes que seguir leyendo y obviamente motivando tu curiosidad y obviamente motivándote para seguir investigando, haciéndote preguntas. Hablando de deportes, doctora, ¿tiene algún hobby o algún deporte que le guste hacer? Dejé de hacer por, ya saben, ¿no? Por problemas de fracturas y ese tipo de cosas, pero durante mucho tiempo fui seleccionada prenacional para voleibol. Jugué en la preparatoria y la universidad fútbol y voleibol, y actualmente mi pasatiempo es cultivar, vegetales Sí, y es cierto, me flores. acuerdo que nos conté en alguna clase, Sí, ¿verdad? sí. Entonces, ahorita tengo todo un cesto de cherries, de tomatillos de cherries. Sí, cultivo vegetales. Y bueno, flores también. Y doctora,
¿Desde que era niña, ya sabía qué quería hacer con su vida o? Cuando iba en la primaria, mezclaba colores y mi familia pensó que iba a ser artista, probablemente pintaba paredes con acuarelas o colores, pero en realidad me maravillaba el cambio de la mezcla de los colores, entonces estudié químico farmacobiólogo. O sea, en realidad no era que iba a ser artista. Tengo sobrinos que tienen bastante desarrollado el arte, pero no, yo no. Yo, soy muy mala en eso y lo que me gustó fue la química. Qué padre. Y a ver, ¿cuál fue su inspiración inicial para empezar una vida en la ciencia? Yo creo que mis profesores de la secundaria, ya lo he comentado varias veces, su origen era zapoteco. De hecho, cuando nos regañaban, lo hacían en zapoteco. Esa región entre Oaxaca y Veracruz hablan lenguas indígenas y ellos me maravillaba cómo era posible que hubieran trascendido, ¿no? De solo saber zapoteco a saber castellano, español y haber estudiado química. Entonces, creo que eso me motivó y sobre todo los libros que llevaba, que eran autores de químico los autores, perdón, eran químicos, farmacéuticos, biólogos. Entonces, desde ahí eso me abrió una ventanita donde dije: "Yo quiero hacer esto", y después yo creo que como en cuarto semestre de la licenciatura, antes la Academia Mexicana de Ciencias te becaba para hacer veranos de investigación. Y entonces, cuando vi el anuncio, me motivó a inscribirme. Creo que a partir de ahí supe que no iba a renunciar a la ciencia. O sea, yo podría haber trabajado en una industria, podría haber trabajado en un laboratorio de clínicos, tal vez del ISSSTE, del IMSS, como algunos de mis compañeros, porque la gama de QFB tiene una rama amplia para aplicarse o trabajar. Pero después del verano de investigación, yo dije: "No, definitivamente lo mío es la ciencia". Y a ver, yo tengo una pregunta más, porque en el centro de investigación, yo siempre la veo de arriba para abajo con una energía que es muy rara de ver. ¿Cuál es su secreto para mantenerse tan activa todos los días? Yo creo que hacer lo que me gusta, eso es lo más importante. Y no sé si tengo un número mayor de mitocondrias, ¿no?, para producir ATP. Probablemente sea genético, creo que toda mi familia es así. Yo siempre que me preguntan esto, porque no les parece normal, a compañeros que tengo de la UNAM y también del centro, y es que tuve un ejemplo. Y la verdad es que en el campo, cuando vives en un rancho, en una granja, pues tienes que trabajar mucho, en un esfuerzo físico y obviamente, toda mi familia, desde las 5 de la mañana era algo progresivo, o sea, íbamos aumentando el nivel de ejercicio. No sé si eso te condiciona, supongo que sí, también la alimentación, supongo, y porque ahora tengo alergias viviendo en la ciudad, pero bueno, o sea, eso me ha ayudado y me siento bien. Digo, de repente uno también se cansa, ¿no? Igual que ustedes. Y ya descanso. Todos creen que no descanso, pero sí, sí descanso. Sobre todo trato de que los fines de semana sean para mi familia, que eso es complicado cuando haces ciencia, porque siempre hay algo que revisar, leer, escribir. Sí, pero supongo que no se da el tiempo, ¿no? Te lo tienes que dar por salud mental, ¿no? Sí. Antes creíamos que no era importante y probablemente los científicos sí estaban más enfocados. También eran otras épocas en las cuales tal vez leer te podía sumergir a un mundo diferente y ahora tienes a lo mejor más distracciones y le das más, prioridad a tu vida, a tu salud y sobre todo a tu entorno, ¿no? No ignorar a tu entorno y eso es importante. Sí, ahora hoy en día que está a la alza la depresión, la ansiedad, de todas estas terapias para estar saludable de la mente, este, sí se vuelve mucho más importante, ¿no? Retomando lo que dijo de los científicos de antes, sí, no estaba mucho esta cultura de que hay que hablar sobre sus problemas, de que uno se cansa, no solo físicamente, sino también mentalmente. Entonces, Aunque eran admirables, ¿no? El hecho de que su pasión los llevara al límite hasta probar cosas en sus cuerpos, no sé, arriesgar su vida. Creo que eso también era, admirable, pero bueno, creo que ahora los científicos que hay de todo, ¿no? Hay personas que sí invierten un poco más de tiempo. Yo soy de la idea de que tienes que tener un espacio para que tu mente se relaje y obviamente generar ideas. A lo mejor cada individuo funciona diferente, ¿no? O sea, no es que tiene que ser, todo el mundo tiene que hacer lo mismo. Yo quiero hacer aquí el paréntesis para el público, que investiguen el experimento que hicieron con la bacteria de la gastritis. Es muy interesante cómo los niveles del amor a la ciencia llegan a experimentar con uno mismo, ¿eh?
ahí chequenlo, es muy interesante. Pero continuemos. Hablando de eso, doctora, a usted, dentro de la glicobiología, ¿cuál cree que hasta ahora ha sido el el artículo o la aportación más grande que se ha hecho en esta rama? ¿Y usted cuál le gustaría o qué alcance quisiera llegar a tener? A mí, el artículo que más me ha impresionado de glicobiología ha sido el descubrimiento de los glicoARNs, que son ARNs o ácidos nucleicos modificados con carbohidratos. Creo que este descubrimiento del 2021 revolucionó el mundo de la glico y obviamente abrió un parteaguas en la epitranscriptómica para el estudio de las modificaciones del ARN, porque antes solo se creía que el ARN se modificaba por metilaciones, acetilaciones, y ahora se sabe que se modifica por carbohidratos. También está adornado el ARN con carbohidratos y me gustaría que en un futuro, como ahora se revisa el control de calidad de los carbohidratos en proteínas, que son inyectados o que sirven como biofármacos en humanos, me gustaría que en un futuro, o creo que podríamos estar recibiendo terapias de glicoARN y que habría que estar controlando el contenido calidad de los carbohidratos en estos ARN o en estos ácidos nucleicos. Creo que hacia allá van las terapias, hacia los, hacia los RNAs, pero ahora glicoARN o Suena, glicoRNA. suena muy revolucionario ya. Sí, yo creo que estamos muy cerca. Hemos avanzado bastante. O bueno, la glico ha avanzado y otras áreas, claro. Suena muy, muy interesante. Pero bueno, ahorita que ya retomamos otra vez el tema científico, quisiera preguntarle acerca de el dato que nos dio al principio sobre que los azúcares también funcionan para el diagnóstico de diferentes cánceres. Sí, cuando uno se hace pruebas de antígenos o pruebas serológicas, que toman una muestra de sangre, ¿no? Y te hacen un análisis por sospecha de alguna transformación maligna, normalmente lo que están midiendo, pues, son carbohidratos. No lo sabemos, ¿no? Pero están ya aprobados por la FDA, que es una agencia, ¿no? De drogas y de alimentos en Estados Unidos. Y obviamente hay un panel, ¿no? Ya un panel me refiero a una lista, ¿no? De estos carbohidratos que son identificados. Obviamente les ponen nombres como K199, o sea, nombres que no nos dicen nada, pero cuando los analizamos, pues son 2 o 3, 4 carbohidratos unidos ahí que están pegados y que obviamente no deberían de estar en las células y que cuando se identifican en gran cantidad, pues es un pronóstico, pues desafortunadamente triste porque hay presencia de una transformación maligna. Ok, sí, sí, es bastante interesante todo el mundo de la glicobiología. Sí, sí, es genial. De hecho, nuestros grupos sanguíneos están definidos por carbohidratos, ¿no? En realidad convivimos con la glico sin saberlo, ¿no? Como siempre le menciono en la clase, tenemos una clase de glicobiología. Realmente la glicobiología ha estado aquí, solo no le habíamos dado ese énfasis, ese valor a nivel celular y molecular. Pero siempre ha estado, ha sido estudiado desde un punto de vista muy químico, muy estructural, pero obviamente es más dinámico como nuestro centro, el Centro de Investigación en Dinámica Celular. Bueno, y entonces para cerrar esta gran participación, quisiera preguntarle, o más bien que le diera consejo a estos chicos que están todavía dudando si entrar en el mundo de la ciencia, si estudiarlo, que sí están interesados pero no están totalmente seguros. ¿Qué consejo les daría a usted? Permitirse avanzar, permitirse equivocarse. No es malo equivocarse. Si eligen ciencia y al final deciden que no les gusta, está bien, es permitido, son muy jóvenes. Sobre todo que lo que elijan, lo elijan porque les apasiona, porque les encanta, les gusta, y pues que no claudiquen, ¿no? Y que obviamente si no es la rama que buscaban o no, o realmente no, después se dan cuenta que no quieren ser científicos, está bien equivocarse, nunca se pierde, siempre se aprende. Entonces los invitamos. X somos chavos, ¿no? Bueno, doctora, muchísimas gracias por ser la primera invitada de este episodio, de este primer episodio de este podcast. Agradecemos mucho todo el conocimiento que nos ha dado y esperemos ahí poder hacer algo después con usted. Ay, muchas gracias por haberme invitado, Ya que Daniel, tengamos Daniela. más práctica. Ah, sí, claro, me encantó estar aquí. Y bueno, ojalá que tengamos muchos seguidores. De verdad, sigan a estos chicos, son increíbles. Fueron mis alumnos, siguen siendo algunos mis estudiantes y bueno, aquí los esperamos. Y recuérdalo, si te gustó este video, compártelo con tus amigos, síguenos en redes y recuerda, la ciencia es para todos. Hasta la próxima.